Guatevisión presenta. Hoy, en un show con Tuti. Y pues lo único que me acuerdo que expresé fue: algo pasó y algo le pasó a mi hermano. Uno como ser humano y como mortal, uno quisiera evitar este efecto. Sus brazos se elevan al cielo y ella abre sus ojos. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a un show con Tuti. Un gusto estar con ustedes una vez más con temas muy interesantes. ¿Qué hay después de la muerte? Será el tema que hoy estaremos hablando desde diferentes perspectivas y, por supuesto, siempre su aporte es muy importante para nuestro show. Amigas, amigos, bienvenidos. Bueno, hoy un tema muy interesante. Muchísimas personas respondieron a nuestro llamado de qué pensaban sobre lo que hay después de la muerte. Hablando un poquito de regresiones, hablando un poquito de vidas pasadas, hablando un poco de qué pasa en el momento en el que morimos, personas que han contado sus experiencias también, que regresan a la vida y qué pasó en ese momento en el que no estaban en esta vida, que habían físicamente, biológicamente fallecido. Bueno, todo eso lo estaremos hablando hoy en nuestro programa. Para empezar, vamos a tocar el tema de las vidas pasadas. Esto se ha escuchado mucho más a partir del doctor Brian Weiss, que saca libros de muchas vidas, muchos sabios y muchas otras, en donde ya se empieza a hablar más de otras vidas a nivel del occidente. A nivel de oriente, desde hace mucho tiempo se cree en la reencarnación. Me encuentro hoy junto a Alejandro Castillo. Él es especialista en terapias alternativas, entre ellas maneja también las regresiones. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Tuti, buenas noches y buenas noches a todo tu público. Gracias por estar hoy aquí. No, gracias por la invitación. Definitivamente un tema muy interesante. Interesante y delicado, porque aquí nos metemos también un poquito con el asunto de religiones y quiero ser muy respetuosa con la creencia de cada uno. Sin embargo, es un tema que se platica, que a veces se discute, se puede llegar a algún lugar o no. No estamos aquí para convencer a nadie, simplemente para analizar qué es lo que pasa. Primero te quiero preguntar, en tu experiencia, yo sé que ya llevas varios años haciendo estas regresiones, ¿hasta dónde llegan las personas cuando tú los regresas? ¿Cómo funciona eso? Sí, bueno, primero quiero aclararles que esta terapia que manejamos nosotros es una terapia no es regresiones a vidas pasadas. Ajá. Precisamente es una terapia regresiva, reconstructiva. Uh-huh. Y básicamente la idea es una herramienta más para ayudarle a la persona, en este caso el paciente, a reestructurar o reorganizar su estructura psíquica y de esta forma poder cambiar ciertos patrones de conducta, ciertas reacciones que posiblemente le están causando una molestia en el día de hoy, en su día a día. Es decir, cuando tú les, imagino que es a través también de alguna técnica donde te relajas, expandes conciencia y Exacto. Todo esto que ya en algún momento hemos hablado en el programa, ¿tú los llevas a qué punto? ¿Cómo das la instrucción para que ellos lleguen a encontrar ese punto? Sí, bueno, primero, normalmente yo tengo una charla con ellos porque, como tú bien lo decías, muchas personas en Guatemala y en este lado del mundo no están acostumbrados a hablar de ese tema y sí hay cierto miedo, hay un poquito de tabú cuando se habla de vidas pasadas. Normalmente nosotros trabajamos con personas que llegan con un padecimiento, un dolor o algo que quieren sanar. Después de intentar por diferentes caminos, vemos que el problema no avanza, entonces buscamos la opción de regresar, hacer una regresión y tratar de encontrar ahí una causa o algo que nos ayude, que nos dé una luz a por qué esta persona sigue padeciendo o sigue viviendo la misma situación, el mismo problema, se repiten los patrones, busca a la misma gente, se rodea de situaciones parecidas una y otra vez. Llegas al punto entonces de, a ver, quiero entender, ¿esto se refiere a una vida pasada de la persona o no es precisamente una vida pasada de la persona? O sea, ¿sí existe una vida pasada que mi alma tuvo en otro cuerpo? ¿O a dónde llego yo, ya que hablabas de que a nivel psíquico yo tengo que sanar algo? ¿Es siempre de mi vida o es de la vida de alguien más? ¿O cómo funciona? Definitivamente es personal, es de la vida de cada uno. Uh-huh. Tenemos que reestructurar todo el psiqui y llegar a un punto en donde podamos cambiar ciertos patrones. Esa es la idea. Okay. Ahora, la técnica definitivamente implica respiraciones, implica técnicas de relajación y vamos guiando al paciente a través de una visualización
hasta un estado que sea justo en el punto entre la vigilia y el sueño, que estás en un punto justo en donde casi te duermes, pero no estás dormido, exacto. Ajá. Es ahí en donde podemos acceder a cierta información, dependiendo también el nivel que tiene cada persona para llegar a ese punto. Hay quienes tienen una facilidad impresionante, a quienes les cuesta más. Claro. A quienes nos cuesta un poquito más, el terapeuta tiene que estar muy pendiente porque la persona tiende a quedarse dormida, ¿verdad? Porque esta es una línea muy, muy delicada, muy débil. Entonces hay que estarlos guiando, tratando de mantener el equilibrista, ¿no? Tratar de que no se nos duerma y que esté pendiente, pero no esté consciente 100% ahí en medio. La teoría debería ser, como lo marca en las culturas y en las religiones que creen en la reencarnación, que el alma va aprendiendo, que va llevándose lecciones de vida a vida, ¿cierto? Sí. Y entonces, según lo que tú me comentas, pues también funcionaría en los casos que tú has atendido, Alejandro, en donde alguien no logró resolver algo en esa vida a su mamá, digamos. Exacto. Es común que en esta vida sea mi mamá de esa vida, mi hija de esta, y por eso nos llevemos tan mal, por ejemplo. Puede suceder, o sea, no hay una regla. O sea, puede ser que en esa vida fue tu mamá y posiblemente hoy es tu esposo. O sea, fue así claro. así de raro, disonante, de disonante digamos. puede ser, exactamente. Y tienes problemas con tu esposo y no se resuelven, ya fueron a un psicólogo, fueron incluso a terapia de pareja, yo que sé, individualmente, y no lo logran solucionar. Posiblemente hay un problema que tiene una raíz, no precisamente aquí, una raíz que hay que buscar un poquito más, escarbar y encontrarla para lograr sanar. Ahora, te pregunto, ¿por qué el regresar a ese punto, haciendo de caso que sí, efectivamente, para quienes creen en reencarnación y esto, yo voy a una regresión, llego a mi vida pasada donde me encuentro ese problema, solo con encontrarlo, ¿me ayuda a solucionar el del presente solo con descubrirlo, con entenderlo, o tengo que sanar algo en esa vida para poder trasladarlo a esta? ¿Cómo funciona la sanación, digamos? Normalmente encuentras tú el problema desde otra perspectiva, con quizá otras circunstancias alrededor. ¿Me podrías poner un ejemplo para poder entenderlo mejor? Un ejemplo, no necesariamente tiene que ser solo un sentimiento. A veces, yo soy licenciado en terapia neuromuscular y lo mío es también dolores crónicos y ese tipo de padecimientos o patologías. Ok. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Tenía un paciente que tenía un dolor de espalda terrible, terrible. Y fue al médico, fue al quiropráctico, le tomaron placas, le hicieron resonancias, le dieron pastillas todos los días, 4 pastillas. Y el pobre estaba que no había modo. Llegó conmigo. Yo hice todo lo que estaba dentro de mis posibilidades para ayudarlo. Y teniendo los exámenes en mano y después de haberlo tratado durante un determinado tiempo, no habían resultados. Él no estaba mal de la columna, ya no tenía ningún espasmo muscular. No había ninguna explicación biológica, ninguna digamos. explicación fisiológica ni anatómica, no tenía nada mal. Entonces yo le dije, bueno, quizás sea una oportunidad para buscarlo en otro momento de tu existencia, en otro momento del espacio y del tiempo. Y en ese momento él se me quedó viendo así como... ¿De qué me está hablando? ¿Cómo así? Sí. Entonces yo le expliqué un poquito y con un poquito de temor y un poquito así de... no muy convencido, me dijo, mira, prefiero, yo soy muy religioso y esos temas a mí no me gustan y me dan un poco de miedo. Yo le dije, mira, es una herramienta que te puede ayudar, lo más que te puede pasar es que te va a ayudar, entonces no vas a perder nada. Y bueno, al final no fue que lo convencí yo, sino él se convenció de darse la oportunidad de intentar. Y así fue. Entonces encontramos que en una vida él estaba en una época, llamémosle medieval, donde él normalmente se transportaba en un caballo. Y tuvo una mala suerte de tener un accidente con su caballo y al caer se rompió algo en la espalda, en las lumbares específicamente, un dolor en esta área de acá, lumbar. Y en esa época no había forma de tratarlo adecuadamente y padeció toda su vida, perdió movilidad en sus piernas, en esa vida él me contaba que no podía movilizarse, había perdido fuerza y funcionalidad en los músculos y toda su vida la sufrió, perdió muchísimas, no solamente motoras, sino otro tipo de funciones también, y eso, para él encontrar eso, fue suficiente razón para entender por qué padecía de un dolor de espalda que no tenía explicación.
Y terminando las 4 sesiones de regresión, el tipo completamente sin dolor. Wow. O sea, no solo de haber encontrado la causa y haberse dado cuenta por qué, de alguna forma hay una reorganización de verdad en la estructura psíquica de la persona. ¿Cómo debemos, me queda un minuto Alejandro nada más, cómo debemos aproximarnos a esta idea de vidas pasadas? Entendámoslo como una terapia, entendámoslo si creemos en esto o no, entendámoslo como las oportunidades que va atendiendo nuestro espíritu de ir avanzando. Hay creo que una creencia hindú, si no estoy mal, o china, ya se me olvidó, en donde se cree que Dios tiene un juego. Y el juego es precisamente, no importa la forma que adoptemos, pero vamos pasando niveles, vamos avanzando y eso es lo que en muchos casos se conoce como reencarnación. ¿De qué nos sirve saber de vidas pasadas? Bueno, en mi experiencia, saber qué sucedió en algún momento puede ser una guía o puede ser una luz para resolver tus problemas actuales. Normalmente se cree que algo que te pasó en esta vida y no resolviste, después va a volver a aparecer de una u otra forma. Es un patrón, es como una herencia, como el ADN que va en tus células, en el núcleo de tus células. Igual vas a heredar, digámosle, un ADN de todo eso que sucedió y no se resolvió. Lo que se le llama karma o ley de causa y efecto, ¿verdad? ¿Por curiosidad se podría hacer una regresión? Por curiosidad, te soy sincero, en mi experiencia, nunca nadie ha llegado conmigo con la curiosidad de hacerse una regresión. Nunca. Ok. ¿Verdad? Pero puede pasar. Hay gente que tal vez está pensando, qué interesante, me gustaría. Pero que lo hagan, yo no conozco a nadie todavía. Ok, pues en general la gente lo que quiere es sanar, o sea, se da cuenta que hay algo en su vida que no está funcionando bien y llegan contigo a evaluar si es candidato o no para una regresión y si se puede sanar de esta manera, ¿es así? Más o menos. En la mayoría de los casos llegan sin saber ni siquiera qué es una regresión. Llegan a tratar de sanarse por otros medios y al no encontrar una forma, siguen buscando alternativas y encuentran esta como una más. Ok. Interesante. Alex, gracias por estar hoy con nosotros. Alejandro Castillo hoy con nosotros. Él es especialista en terapias alternativas, entre ellas desde hace varios años ya las regresiones. Y hoy hablamos un poquitito de eso, qué pasa después de la muerte. Ese es nuestro tema. Y por supuesto en muchas culturas, en muchas religiones, se cree y se considera que existe algo después de la muerte y es otra vida. Y por eso se habla también de vidas pasadas. Pero vamos a hablar también de muchas otras cosas en este programa, recordándole que siempre las redes sociales están a su disposición. Y antes de la pausa, le quiero contar experiencias de personajes que a lo mejor conocemos o hemos escuchado que han tenido experiencias extrañas que no se explican por qué y han influido en su vida. Este es el caso de Bob Dylan. Véalo usted. How many roads must a man walk down before you call him a man? El famoso músico estadounidense Bob Dylan dice que él vivió algo similar a una vida pasada. Lo define como una transfiguración. En varias entrevistas, el señor Dylan, cuyo nombre completo es Bobby Zimmerman, ha contado su experiencia de lo que él denomina transfiguración. Años antes de un accidente donde casi pierde la vida, otro hombre, también llamado Bobby Zimmerman, falleció en un accidente en moto. Bob Dylan comenta que esta transfiguración consistió en que el otro Bobby Zimmerman, que sí falleció, de alguna forma le aportó algo inigualable a su vida y parte de su éxito lo atribuye a esta experiencia en donde casi comparte la muerte con un homónimo. Al volver, me recuerdo yo que desperté como en un paraíso, se podría decir. Ajá. Sus brazos se elevan al cielo y ella abre sus ojos.